En el mundo de los negocios, a menudo el mayor riesgo no es una crisis que se ve venir de lejos, sino todo lo contrario, la calma que nos adormece, esa sensación de que todo está bajo control. Pues bien, hoy vamos a desgranar un informe energético que es un recordatorio bastante contundente de cómo la complacencia puede salir muy, pero que muy cara. Para entenderlo, viajemos un momento a 2025. La foto, la verdad, era de una calma casi perfecta. Los precios del gas habían caído un 24%. Las importaciones de gas natural licuado, ya saben, el que viene en barcos desde todas partes del mundo, estaban en máximos históricos. Incluso desde la Comisión Europea se hablaba de la resiliencia del sistema. Daba la sensación de que lo peor ya había pasado. Pero la realidad era otra. El mercado, simplemente, se había relajado demasiado. Y de golpe, en enero de 2026, todo saltó por los aires. En una sola semana, esa calma se evaporó por completo. El precio del gas se disparó un 28,5%, la mayor subida en más de 2 años. Fue el despertador más ruidoso que se podía imaginar para un mercado que se había quedado dormido. Entonces, ¿qué pasó exactamente? Vamos a hacerle, por así decirlo, la autopsia a esta crisis. Empecemos con un resumen ejecutivo para tener la fotografía completa. ¿Cuál fue el detonante? ¿Cuál es el cambio de fondo? Y, por supuesto, ¿cuál fue el impacto en la economía real? El informe lo estructura en 3 actos, casi como una obra de teatro. Primero, la chispa que lo encendió todo, una especie de tormenta perfecta de factores en contra. Segundo, el combustible que ya estaba ahí, esperando, la nueva dependencia de Europa del gas que se transporta por mar. Y tercero, claro, la explosión, cómo todo esto se contagió de forma instantánea a la factura de la luz. Bueno, pues vamos a analizarlo. ¿Cuáles fueron exactamente los ingredientes que se juntaron para crear esta tormenta perfecta? La gran pregunta es, ¿por qué justo ahora? ¿Qué es lo que hizo que todo se desmoronara con esta violencia y, sobre todo, tan rápido? Pues resulta que no fue una sola cosa. Fueron 3 pilares fundamentales del mercado que se vinieron abajo prácticamente a la vez. El primer pilar que falló fueron los inventarios. Pensemos en ellos como si fueran la despensa de gas de Europa. En octubre, esa despensa estaba llena, a un 83%, pero al llegar enero, como se ve muy claro en el gráfico, ya estaba a poco más de la mitad, muy por debajo de la media histórica. En otras palabras, el colchón de seguridad había desaparecido. El sistema estaba operando sin red. El segundo pilar, el clima. Los modelos meteorológicos apuntaban a un invierno suave, pero lo que llegó fue una ola de frío siberiano que barrió el norte de Europa. De repente, todo el mundo encendió la calefacción al máximo, y hubo que tirar de unas reservas que, como acabamos de ver, ya estaban tiritando. Y aquí es donde está la clave, el gran cambio de paradigma. El tercer pilar. Europa ha cambiado los gasoductos, que eran más predecibles, por barcos que tienen que cruzar el planeta. Esto, que suena muy moderno, ha hecho que el sistema sea vulnerable a problemas que ocurren a miles y miles de kilómetros. Ahora, un conflicto en Oriente Medio o un pico de demanda en Asia nos afecta aquí, directamente. El tablero de juego es global, y eso lo hace muchísimo más impredecible. Y por si todos estos problemas reales fueran pocos, se sumó un acelerador puramente financiero. Imaginen la escena. Muchísimos inversores habían apostado dinero a que el precio del gas seguiría bajando. Cuando, de repente, empezó a subir, les entró el pánico. Tuvieron que salir a comprar gas a toda prisa para limitar sus pérdidas. Y al hacerlo, ¿qué consiguieron? Pues disparar el precio todavía más. Es el clásico short squeeze, el pánico de unos pocos echando gasolina al fuego. Pero claro, esta crisis del gas no se quedó solo en los mercados financieros. Su onda expansiva llegó, casi de forma instantánea, a los enchufes de toda Europa. Vamos a ver exactamente cómo se produce ese contagio del gas a la electricidad. El mecanismo es una cadena de 3 pasos muy directa. Primero, sube el precio de la materia prima, el gas natural. Segundo, las centrales de ciclo combinado, que son las que queman ese gas para generar luz, tienen que subir el precio de sus ofertas para cubrir costes. Y tercero, el precio en el mercado mayorista de la electricidad, lo que se conoce como el pool, sube de forma inmediata. Y esto ocurre por el diseño tan particular que tiene el mercado eléctrico. Imaginen que es una subasta. Para cubrir toda la demanda de un país, se empieza comprando la energía más barata, como la solar. Luego la eólica, la nuclear, y así hasta que se tiene suficiente. Pues bien, la última tecnología que entra, la más cara para cubrir el último megavatio, que casi siempre es el gas, es la que fija el precio para todas las demás. Es una regla un poco extraña. Aunque producir con el sol cueste casi cero, se paga al precio del gas. Por eso, si el gas se dispara, arrastra todo lo demás. Y aquí llegamos a la gran paradoja de la transición energética. Por un lado, se están batiendo récords de instalación de energía solar, pero por otro, el sistema sigue siendo increíblemente vulnerable. ¿Por qué? Porque cuando se hace de noche o deja de soplar el viento, el sistema depende del gas como plan B, como respaldo. Y si ese plan B es caro e inestable, da igual lo baratas que sean las renovables durante el día. La volatilidad del gas lo acaba contaminando todo. Muy bien, creo que ya entendemos el desastre. La pregunta del millón ahora es,
¿Esto ha sido algo puntual, una tormenta de un día, o es la nueva normalidad? Vamos a ver qué nos están diciendo los mercados de futuros y sobre todo qué se puede hacer al respecto. La primera señal de alarma, y es bastante clara, la encontramos si miramos los precios a futuro. Normalmente todo el mundo sabe que el gas en verano es más barato que en invierno, pero esa diferencia de precio, ese descuento estacional, prácticamente se ha esfumado. ¿Y qué nos dice eso? Pues que el mercado no espera ninguna tregua. Se anticipa un verano de compras muy agresivas para poder rellenar las reservas. En resumen, parece que las rebajas se han acabado. Los precios altos podrían haber venido para quedarse. Y con esto llegamos al punto crucial del informe. Primero, hay que asumir que hemos entrado en un nuevo régimen de volatilidad. La dependencia del GNL, del gas en barcos, globaliza el riesgo y lo hace estructural. Segundo, hay que anticipar un impacto directo en los costes, sobre todo con revisiones al alza en los contratos. Y tercero, y esto es una recomendación muy directa para la gestión empresarial, es urgente revisar las estrategias de cobertura de precios. Esperar sentado a que el mercado baje se ha convertido en una táctica de altísimo riesgo. Al final, el informe nos deja con una pregunta flotando en el aire. Una que, sinceramente, cualquier empresa debería hacerse ahora mismo. En este nuevo mundo de volatilidad energética estructural, ¿están nuestras estrategias de gestión de riesgos realmente preparadas para el desafío que tenemos por delante?